Los índices de libros prohibidos eran la principal herramienta que tenía la Inquisición para dar a conocer qué libros estaban prohibidos, aunque no la única. Antes de la aparición del primer índice, se servían de edictos y listas para condenar las obras. Estos últimos eran especialmente útiles en los períodos entre la publicación de índices, y se siguieron usando hasta la supresión del Tribunal del Santo Oficio. El primer índice que publicó la Inquisición española en 1551 era en realidad una reedición del catálogo de libros prohibidos publicado por la Universidad de Lovaina en 1550, al que habían añadido una lista con algunos libros que la Inquisición tenía ya prohibidos. El segundo, publicado en 1554, no era un índice al uso, sino una censura general de Biblias que se había confeccionado para aclarar las dudas que la inclusión de textos sagrados en el índice de 1551 había provocado. En ella se prohibía una serie de ediciones de los textos sagrados, identificados por el pie de imprenta, y se ofrecía un listado de todas las proposiciones que debían considerarse heréticas. El índice de 1559, conocido como Índice de Valdés, recogía la actividad censora anterior, pero incluía además nuevas prohibiciones, creciendo en número especialmente el apartado de libros en castellano. Las prohibiciones están ordenadas por lenguas. Primero los libros en latín, después en castellano, y finalmente el resto de lenguas vernáculas. Entre las prohibiciones se insertan las reglas que la Inquisición había enviado a algunas instituciones, como universidades, monasterios o iglesias, para que revisasen sus libros y delatasen a aquellos que no las cumplieran. Esas reglas establecían que quedaban prohibidos los libros publicados sin nombre del autor, impresor, lugar o fecha, las traducciones en lengua vulgar de la Biblia, los libros de horas que contenían supersticiones, los libros de nigromancia, etc. El siguiente índice publicado, conocido como Índice de Quiroga, se publicó en 2 volúmenes. En 1583 apareció el primero, que contenía los libros prohibidos. Se presentaba con las reglas generales recogidas al comienzo y no dispersas a lo largo del texto, y estaba, al igual que los anteriores, ordenado por lenguas. El segundo volumen apareció en 1584. Se trataba de un expurgatorio y recogía los libros que podían circular si se eliminaban de ellos las partes que resultaban heterodoxas. Esto suponía una novedad en los índices españoles, pero ya contaba con el precedente del publicado en Amberes en 1571 que había dirigido Benito Arias Montano. Bajo el mandato del inquisidor general Bernardo de Sandoval y Rojas, se publica el Índice de 1612, que reunía en un mismo volumen los libros prohibidos y los que debían expurgarse. Incluía una serie de mandatos para los principales agentes del comercio del libro: libreros, comerciantes de libros provenientes del extranjero e impresores. Se trata del primer catálogo español en dividir los autores en clases, tal y como hacían los catálogos romanos. Primera clase para autores con todas sus obras prohibidas. Segunda clase para aquellos que solo tienen alguna obra o parte de ella prohibida. Y tercera clase para las obras sin autor. Se añade además un listado de heresiarcas. En 1632 se publica el Índice de Zapata, en referencia al inquisidor general Antonio Zapata y Cisneros. Entraron en él títulos que habían pasado sin mención alguna en los catálogos anteriores, alcanzando a autores no estrictamente heréticos. Fue un índice muy polémico, por lo que pronto se comenzó a trabajar en la elaboración de un nuevo índice, que apareció tan solo 8 años después. El Índice de 1640, o Índice de Sotomayor, fue el último publicado en el siglo XVII, y estuvo vigente durante casi 70 años. Le siguieron el Índice de Vidal-Marín, en 1707, que se publicó en 2 volúmenes, el de 1747, elaborado por los jesuitas José Carrasco y José Casani, y el de 1790, que fue el último, aunque se publicó un suplemento en 1805 y se siguieron sacando edictos posteriormente.
El índice de 1790 fue mucho menos voluminoso, ya que solo incluía las nuevas prohibiciones y expurgos, remitiendo al índice de 1747, para lo que permanecía igual. Es el primero que aparece ordenado por los apellidos y no por el nombre del autor, y no hacía distinción de clases. Otra novedad fue el cambio en la regla quinta, al permitirse ya la lectura de los textos sagrados en lengua vulgar. Los encargados de realizar el expurgo eran los calificadores del Santo Oficio. Debían dejar constancia de su intervención con su firma en un lugar visible, normalmente la portada, consignando fecha y lugar de la intervención, y con frecuencia señalaban el índice por el que se habían guiado. A menudo encontramos ejemplares que han sido expurgados varias veces siguiendo varios índices. Lo más habitual era el uso de la tinta, aunque con resultados diversos, dependiendo del celo que pusiera el calificador. Así, en algunos ejemplares, puede leerse el contenido si la tinta es clara o solo ha realizado un trazo leve, mientras que en otros es prácticamente imposible. También usaban papel, que pegaban sobre el texto a eliminar. En otras ocasiones, para fragmentos largos, lo más sencillo era arrancar páginas enteras o partes de ellas. Entre los ejemplares de la biblioteca de Luis de Usoz encontramos algunos que sufrieron expurgo. El propio Usoz se encargó de eliminar parte de la tinta del censor, de manera que pudiera leerse el texto tachado. En este ejemplar de las obras de San Cipriano, la Inquisición había mandado eliminar algunos fragmentos de los comentarios de Erasmo. Consta en la portada y en su reverso que sufrió 4 expurgos, en 1615, 1633, 1640 y 1707. Junto a ellos, una nota de Usoz: desexpurgado en Madrid de los antedichos expurgos el 13 del primer mes del año 1848. En la página 12 vemos cómo ha conseguido que la tinta se diluya y se pueda leer el texto sin dificultad.